ejercicios que preparé para hoy, de los 3 ejercicios que preparé para hoy, el primero es el número 7, ¿sí? El ejercicio número 7 de la parte de radiación, y dice: la Tierra está situada a una distancia de 1,5 por 10 a la 11 metros respecto del Sol. El área efectiva de la Tierra para la absorción de energía es pi por r cuadrado, ¿sí? El radio de la Tierra elevado al cuadrado por pi. Pero el área para la radiación por parte de la Tierra es 4pi por r cuadrado, y la potencia que emite el Sol es 3,83 por 10 a la 26 vatios. Y si la Tierra fuera un cuerpo negro ideal, ¿cuál sería la temperatura que tendría? Y si reflejara el 40% de la energía incidente del Sol, ¿cuál sería también su temperatura? Es decir, que acá tengo un ejercicio en el cual utilizamos toda la primera parte del apunte, que es la parte de radiación, en la cual hablábamos de la absorción de radiación y después la relación de la absorción o de la emisión con relación a la temperatura, ¿sí? Que estaban relacionados por la ley de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, perdón, la constante de Stefan Boltzmann también. Y en esa situación nosotros vemos es lo que vamos a tratar de resolver, ¿sí? En esta situación lo que pasa es que nosotros tenemos el Sol, ¿sí? Nosotros tenemos el Sol. La distancia entre el Sol y la Tierra en su órbita es la distancia que habíamos dicho ahí, que no me acuerdo en este momento, es 1,5 por 10 a la 11 metros. Esa sería la distancia que yo puse acá como distancia del Sol a la Tierra, ¿sí? Entonces tendríamos que el área hacia donde emite, ¿sí? Hacia donde emite el Sol, sería toda esta a la altura de la Tierra, a la altura de donde está la Tierra. El área que nosotros tendríamos sería el área de una esfera, por eso es 4pi por la distancia del Sol a la Tierra elevado al cuadrado. Por lo tanto, de la potencia que está emitiendo el Sol sobre el área, tendríamos la potencia por unidad de área, ¿sí? Quiere decir que serían los 3,83 por 10 a la 26 dividido el 4pi por la distancia del Sol a la Tierra elevado al cuadrado, me da 2,83 por 10 a la 23 metros cuadrados. Ese cociente me da 1353 vatios por metro cuadrado, ¿sí? Que es la base que se utiliza. Los 1353 vatios por metro cuadrado es la base que se utiliza cuando uno quiere calcular los paneles solares, cuánta energía puedo colectar en un panel solar si fuera perfecta la recolección. Serían 1353 vatios por metro cuadrado, ¿sí? Eso está hecho con el dato del 1,5 por 10 a las 11 metros, ¿sí? Distancia que hay del Sol a la Tierra. Entonces, a esa distancia que nosotros estamos, por metro cuadrado nos llegan 1353 vatios. Ahora, como nosotros estamos viéndolo, cuando la Tierra absorbe, por eso acá les dice, acá les pone en el ejercicio 7, el área efectiva de la Tierra para la absorción de energía es pi por radio de la Tierra elevado al cuadrado, radio de la Tierra elevado al cuadrado, quiere decir que se haría solamente si nosotros consideramos la parte perpendicular tomaríamos la proyección perpendicular de la superficie, pero como si tuviéramos un disco plano, ¿sí? Entonces, en esa situación, el área de absorción sería pi por el radio de la Tierra elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, en esa situación, yo reemplazo pi por el radio de la Tierra es 6,37 por 10 a la 6 metros, ¿sí? Son 6.370 kilómetros, ¿sí? El radio de la Tierra, nada más que pasado a metros, me da 6,37 por 10 a la 6. Y todo eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, el radio efectivo de absorción de energía de la Tierra va a ser 1,27 por 10 a la 14 metros cuadrados. La potencia que absorbe es la que nos está llegando por metro cuadrado. Esta potencia que nos llega por metro cuadrado, que se absorbe por metro cuadrado, multiplicado por esa área efectiva de absorción. Entonces vamos a tener 1353
por 1.27 por 10 a la 14. ¿Sí? Y entonces en esa situación nos va a quedar 1.72 por 10 a la 17 vatios, que sería lo que efectivamente podríamos absorber. ¿Por qué se utiliza esa área perpendicular a los rayos luminosos que estarían llegando? Y porque en la parte central tendríamos los que están perpendicular, pero a medida que nos vamos alejando de esa parte central, tenemos que una parte de los rayos lo toma y otra parte no lo estaría tomando, sino que estaría como si pusiéramos un panel con una cierta inclinación. Quiere decir que nosotros tendríamos que tener en cuenta solamente lo perpendicular, como si hiciéramos un producto escalar. Quiere decir que se haría este vector por un vector representativo de esto por el coseno del ángulo. En esa situación, eso que nos quedaría sería la proporción de lo que pasaría directamente por un área perpendicular. Entonces, en esa situación, si haciendo ese paréntesis que yo le acabo de decir, entonces consideraríamos la porción solamente de lo que estaría llegando en forma directa. Eso sería lo 1.27. Acá está bien. Por 10 a la 14, que sería la superficie, y la potencia absorbida serían estos 1.72 por 10 a la 17 vatios. Bien. Eso sería lo que absorbe, ¿sí? Pero ahora lo que emite, ¿sí? Lo que emite, si fuera un cuerpo negro, lo emitiría a través de la superficie de la esfera, que es nuestro planeta, como si fuera una esfera, ¿sí? Entonces, en esa situación, tomaríamos la superficie de la esfera de emisión, que sería 4pi por el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Entonces, como tomamos la superficie de emisión como la superficie de la esfera, que sería la superficie de la Tierra que estaría emitiendo, entonces en esa situación nos quedaría, que se harían los 1.72 sobre 4pi por el radio de la Tierra elevado al cuadrado, y eso nos estaría dando que por cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra estaríamos emitiendo 337 vatios, ¿sí? Por eso se harían vatios por metro cuadrado. Cada metro cuadrado de la Tierra estaría emitiendo 337 vatios. Eso se haría la radiación que estaríamos emitiendo. Si esa es la radiación de un cuerpo negro, por eso acá, si esa es la radiación del cuerpo negro, la temperatura a la cual estaría ese cuerpo negro sería la radiación que emite multiplicado por la constante que nosotros habíamos encontrado en las deducciones del teórico, la constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, multiplicado por la temperatura adecuada. De ahí podemos despejar la temperatura. Recordemos que todo esto tiene que estar en un nivel del sistema internacional de medida, es decir, que la temperatura tiene que terminar quedándonos en Kelvin, y despeja nos queda de raíz cuarta de la radiación que nosotros estamos emitiendo como cuerpo negro, dividido la constante, que es 5.67 por 10 a la menos 8. Y de ahí sacamos que la temperatura que nosotros tendríamos sería 278 Kelvin. Si en vez de absorber el 100% de la energía, perdón, si en vez de que consideramos que emite el 100%, emite solamente el 40%, quiere decir que el 60% absorbe el 40%. Oh, Dios, si en vez de considerar que emitimos el 100%, absorbemos el 40% de esa energía y solamente emitimos el 60%, quiere decir que de la emisión total que nosotros tenemos, de lo que se ha absorbido acá, ¿sí? Lo que hemos absorbido acá o de lo que vamos a emitir como cuerpo negro, nosotros vamos a considerar 0,6 de lo que se absorbió o de lo que se va a emitir como cuerpo negro. Entonces, en esa situación, nos va a quedar 1.03 por 10 a la 17 vatios, dividido la misma superficie de emisión, y en vez de tener 337 vatios por cada metro cuadrado que estaríamos emitiendo, tendríamos 202 vatios por cada metro cuadrado. Por lo tanto, en esa situación, la temperatura en Kelvin
sería 244 Kelvin. ¿Sí? Eso sería lo que le está pidiendo. Es simplemente aplicación directa de la fórmula. Lo único difícil acá era entender un poquito cuál es la radiación que nos está llegando, teniendo en cuenta que el Sol emite como un cuerpo negro, a la superficie de la Tierra para que sea absorbido. Como nosotros a esta distancia nos llega 1353 vatios, este numerito por ahí era el que puede causar un cierto problema, teniendo en cuenta que es la potencia de lo que está emitiendo el Sol en todas direcciones, pero la potencia por unidad de área que es lo que vamos a absorber. Y como nos está llegando eso, solamente vamos a considerar la proyección perpendicular, ¿sí?, a los rayos solares, que es lo que vamos a utilizar como elemento absorbente. Y después, cuando el cuerpo absorbe, pero va a comenzar a emitir, entonces en esa situación, cuando emite sobre toda la superficie de la Tierra, tanto lo que está del lado de la noche como lo que está del lado del día. Entonces, en esa situación, si emite todo lo que le está llegando, vamos a tener que la superficie de emisión, a diferencia de la superficie de absorción, es lo que nosotros tenemos acá, el 4pi por el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Y de ahí, aplicando la ecuación que habíamos visto que relacionaba la temperatura a la cuarta con la radiación que nosotros estamos emitiendo o absorbiendo, podemos sacar el valor de la temperatura. Si no era un cuerpo negro y teníamos absorción y emisión, ¿sí?, entonces en esa situación una parte de lo que se está absorbiendo no va a ser emitida, por lo tanto la tenemos que descontar del total que vamos a emitir y de ahí sacamos la nueva temperatura. El siguiente ejercicio es el que dice, el ejercicio 9 de la guía, en donde dice que una lámpara de alta capacidad opera a una temperatura de 3200 Kelvin y les pregunta cuál es la longitud de onda del máximo en su espectro de cuerpo negro. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de onda del máximo en su espectro del cuerpo negro? Para esta primera parte, nosotros vamos a tener en cuenta la ley de corrimiento de bien, en la cual la ley de corrimiento de bien toma el valor para una temperatura determinada, cuál va a ser el lambda en el cual va a emitir el máximo de radiación, y en esa situación, si ustedes recuerdan, sacaban una constante que en el apunte salía como una constante B, ¿sí?, que el valor es de 2,898 por 10 a la menos 3 metros Kelvin. ¿Dónde está eso en el apunte? Eso en el apunte está en la parte del desarrollo de la ley del desplazamiento de bien. Denme 2 segundos, vamos a ver si la encuentran, o porque yo soy medio que me cuesta encontrar las cosas, acá por acá. Desplazamiento de bien. En la ley de desplazamiento de bien, cuando hacíamos la curva de radiación dividido respecto de la longitud de onda, para encontrar cuál es el máximo, nos forzábamos a hacer 0 para tener el máximo, llegamos a tener lambda para la máxima emisión por la temperatura igual a esa constante B. Esa constante B es 2,9, acá está achicadita, ¿sí?, es 2,9 por 10 a la menos 3 metros Kelvin, ¿sí? Entonces, en esa ecuación, nosotros acá lo utilizamos a esa constante, porque de ahí podemos, teniendo en cuenta la temperatura a la cual está emitiendo, nosotros con ese valor de constante podemos sacar cuánto es la longitud de onda para esa máxima emisión. Y la longitud de onda para esa máxima emisión es 9,056 por 10 a la menos 7 cuando resolvemos esta ecuación de acá. Y obviamente tiene que quedarnos en metros porque estamos hablando de una longitud de onda. Kelvin con Kelvin se anula y nos termina quedando los metros que tenemos acá. El punto B
Acá tengo una pequeña discrepancia entre lo que dio el resultado ahí, que dice que da 906,2 nanómetros, a mí me dio 905,6. ¿Sí? Una pequeña discrepancia, posiblemente sea porque yo tomé este valor, ¿sí? Y no el 2,9, ¿sí? Que estaba acá, sino que tomé este valor. Ingeniero, tomando 2,9 me da 906. Está bien, entonces por eso que yo me había fijado el resultado que da el libro, yo cuando el apunte, cuando busqué, en vez de ponerme buscar en el apunte el valor de 2,9, lo saqué de un texto. Entonces por eso es que me dio esa pequeña diferencia. Ahí lo que nos está dando es, bueno, es muy poquita diferencia. Y el punto B dice, ¿cuál es la energía de un fotón con esa longitud de onda que se encontró en el punto A? ¿Sí? Entonces la energía del fotón sería la energía cinética con la que se emite, que sería el 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, pero en este caso directamente, como no podemos medir de esa forma la energía del fotón, lo hacemos en función de lo que estableció Planck, que la energía va a ser h por la frecuencia, ¿sí? La constante Planck por la frecuencia. Y si reemplazamos la frecuencia por su igual, que es el cociente entre la velocidad de la luz y la longitud de onda, teniendo en cuenta que lo habíamos encontrado cuando vimos las leyes de Maxwell para el electromagnetismo, entonces podemos reemplazar, y en este caso lo sacamos en electronvoltio para poder compararlo con el resultado que tenían acá, ¿sí? Se puede sacar en Joule también, ¿sí? Y para hacerlo ponemos la constante Planck, 4,137 por 10 a la menos 15, pero electronvoltios por segundo, si no la otra está como por menos 36 y acá son joules por segundo, multiplicado por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido la longitud de onda que nosotros habíamos obtenido acá, y bueno, mochando algunos decimales llegamos a los 1,37 electronvoltios, ¿sí? También es aplicación directa de esta fórmula y aplicación directa de lo que vimos cuando vimos el efecto fotoeléctrico. Y el último ejercicio, así no los aburro y no los vuelvo locos, y se pueden ir tranquilamente después de comer algo en casa, ¿sí? Ya preparar la cena y salir, salir no pueden porque no cuarentena. Entonces, comer algo y ponerse a ver Netflix. Entonces, el ejercicio 16 que dice, se emiten electrones de una superficie metálica con velocidades hasta de 4,6 por 10 a la 5 metros sobre segundo, cuando incide sobre esa superficie un rayo luminoso que tiene una longitud de onda de 625 nanómetros. Y le pregunta, ¿cuál es la función de trabajo de la superficie? ¿Y cuál es la frecuencia umbral de esa superficie? ¿Sí? Y entonces este es un ejercicio puro del efecto fotoeléctrico. Y de ahí arrancamos con la ecuación del efecto fotoeléctrico, en el cual va a ser la energía cinética de lo que estamos emitiendo, ¿sí? Dice que se emiten electrones de la superficie con una velocidad de tanto, entonces va a ser la energía cinética del electrón, que va a ser igual a la energía cinética evaluada de esta forma, o evaluado de esta manera, E por el voltaje umbral que nosotros tengamos, voltaje para ese valor de estancamiento, igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia, menos la función trabajo, ¿sí? Entonces de ahí podemos despejar la función trabajo y nos va a quedar la función trabajo igual a h por f, la constante de Planck por la frecuencia, menos el 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? La velocidad máxima al cuadrado. Y si nosotros, como estamos trabajando con longitud de onda, directamente hacemos la velocidad de la luz sobre la longitud de onda para hacer el reemplazo en vez de la frecuencia, hacemos la longitud de onda, y de ahí sacamos el trabajo o la función trabajo, que sería el trabajo de extracción de esa superficie, y reemplazamos. Fíjense que acá hicimos la constante Planck, pero en unidades de joule por segundo, y en esa situación serían
6,62 por 10 a la menos 34 de un segundo, multiplicado por la velocidad de la luz, que son 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y acá, este valor de acá estaría relacionado con la longitud de onda, que serían los 625 nanómetros, pero pasados a metro directamente serían 6,25 por 10 a la menos 7 metros, menos el 1/2 de la masa del electrón multiplicado por la velocidad máxima, es decir, de los electrones que se emiten, tomamos lo de la máxima velocidad elevado al cuadrado. Y de ahí sacamos que es 2,22 por 10 a la menos 19 que pasados a electronvoltios, esos joules pasados a electronvoltios, me quedan como 1,39 electronvoltios. Para la parte final de este ejercicio, fíjense que yo creo que no son para nada difíciles, ¿sí? Por ahí son un poquito laboriosos, cuando uno lo encuentra por primera vez cuesta. Dice, ¿cuál es la frecuencia umbral de la superficie? Nos está preguntando que cuando la frecuencia umbral, por debajo de cierto valor, lo que va a ocurrir es que no emitimos nada independientemente de la intensidad luminosa que pongamos, o de la diferencia de potencia que nosotros excitemos al campo para poder arrancar. Entonces, cuando la diferencia de potencia ve ser igual a 0, entonces estamos hablando de la frecuencia umbral. Entonces, queremos saber cuál va a ser el valor de Fc. Como ya conocemos el trabajo de extracción, que lo hemos calculado acá, ¿sí? El W0 que calculamos acá, en esa situación planteamos B0, es decir, que estaremos trabajando con este pedacito de acá, E de 0. Entonces nos queda 0 igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia que nosotros queremos encontrar ahora, la F0, menos el trabajo de extracción que lo tenemos del paso anterior, que no va a modificarse porque eso depende de la superficie, y de ahí sacamos cuál es la frecuencia en la cual comienza a producirse el efecto fotoeléctrico. Entonces, en esta situación, vamos a tener el trabajo de extracción, que ya lo calculamos, dividido la constante de Planck. Y en esa situación sacamos cuánto vale la frecuencia en la cual comienza a desarrollarse el efecto fotoeléctrico. 3,35 por 10 a la 14 Hz para esa superficie que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, de esa manera ya tenemos el valor de la frecuencia de corte igual a la frecuencia umbral. Bueno, esos 3 ejercicios le hice. Todo el resto de los ejercicios que tienen en la guía son similares. Si ustedes quieren, la clase que viene, preparo 3 ejercicios más. Cualquier cosa, traten, yo les pediría, traten de hacer los ejercicios, ¿sí? Traten de hacer los ejercicios de la guía, los que no les salgan, ¿sí? Mándenme un mail, ¿sí? Y los preparamos, mándenmelo con tiempo el mail, ¿sí? No me lo manden 5 minutos antes, si no vamos a estar en la